Hola a todos y todas, me llamo Augusto Villanueva y soy especialista en hepatología en el Mount Sinai Hospital. ¿Cuál es la diferencia entre la hepatitis B y la hepatitis C? En lo importante hay muy pocas diferencias. Los dos virus pueden causar hepatitis crónica. ¿Y qué significa tener una hepatitis crónica? La palabra hepatitis define inflamación en el hígado. Y hay múltiples causas de inflamación en el hígado, siendo la hepatitis B y la hepatitis C las más frecuentes en Estados Unidos. La hepatitis crónica ocurre cuando el cuerpo no es capaz de eliminar el virus. ¿Y cuál es el problema de no eliminar el virus? Bueno, la inflamación crónica del hígado puede causar fibrosis. La fibrosis es el acúmulo de cicatriz en el hígado. Cuando esto ocurre, el hígado se vuelve duro como una roca, y esto es lo que conocemos como cirrosis. La cirrosis provoca que el hígado deje de hacer sus funciones, como por ejemplo detoxificar la sangre o fabricar proteínas cruciales para la coagulación y para combatir las infecciones. Llegados a este punto, el tratamiento de la hepatitis B o de la hepatitis C puede ser demasiado tarde y el paciente puede necesitar un trasplante de hígado. Los pacientes con cirrosis tienen más riesgo de desarrollar cáncer de hígado, que a pesar de que han habido importantes avances recientes en su tratamiento, sigue siendo un cáncer con mal pronóstico cuando se detecta en estadios avanzados. Actualmente, tenemos tratamientos muy eficaces para controlar la hepatitis B y para curar la hepatitis C. Cuando la hepatitis B o la hepatitis C se tratan a tiempo, el riesgo de que el paciente desarrolle cirrosis o cáncer disminuye drásticamente. Pero tenemos un problema. El problema que tenemos es que la hepatitis crónica por virus B o por virus C no causa síntomas. Es decir, la mayoría de los pacientes no saben que tienen la hepatitis, que no tienen la infección. Desafortunadamente, cuando el paciente tiene síntomas, la hepatitis está avanzada. Por ello es fundamental la detección precoz. Todas las personas mayores de 18 años deberían hacerse un test de la hepatitis B o de la hepatitis C al menos una vez en la vida. ¿Cuáles son los riesgos de infectarse por hepatitis B o por hepatitis C? ¿Y quién debería hacerse el test? Básicamente hay varias vías de transmisión del virus de la hepatitis B o de la hepatitis C. Los principales son, primero, haber recibido una transfusión de sangre contaminada antes de que se testasen para los virus de la hepatitis. Esto ocurría en transfusiones que se realizaban antes de 1990, pero tenga en cuenta que la hepatitis crónica puede tardar décadas en causar cirrosis y cáncer. La segunda forma de transmisión es compartir jeringuillas y agujas en usuarios de drogas por vía venosa. Tercera manera de contagio son relaciones sexuales sin protección. Y por último, transmisión de la madre infectada al bebé durante el parto, pero esto ocurre básicamente en la hepatitis B. Hasta hace unos pocos años, el cribado de hepatitis C y hepatitis B se hacía en personas de alto riesgo. Hoy en día se recomienda a todo el mundo. Es decir, cualquier persona debería hacerse un test de la hepatitis B y de la hepatitis C al menos una vez en la vida. ¿Por qué hay tantos hispanos afectados con hepatitis? Los hispanos y las hispanas tenemos menores tasas de hepatitis C que otros grupos étnicos en Estados Unidos. Pero a pesar de ello, la hepatitis C es más agresiva y tenemos más riesgo de fallecer debido a la hepatitis C. Por esto, hacerse el test y detectar la hepatitis C en estadios iniciales es tan importante. Recuerde que los tratamientos actuales curan la hepatitis C en más del 95% de los pacientes. Los hispanos y las hispanas tenemos menos tasas de vacunación frente a la hepatitis B que otras razas. No hay vacuna para la hepatitis C, pero sí existe una vacuna tremendamente eficaz contra la hepatitis B, que se recomienda a todo el mundo. Sabemos que la vacunación universal contra la hepatitis B reduce de forma espectacular la tasa de cirrosis y cáncer de hígado. Por eso se recomienda a todo el mundo. ¿Qué puede hacer uno para prevenir la hepatitis B y la hepatitis C? La mejor forma de prevenir la hepatitis B es con la vacuna. Por eso insistimos tanto en la necesidad de hacerse el test de la hepatitis B. Cuando se haga el test, si no tiene la infección, lo mejor es ponerse la vacuna contra la hepatitis B. Esto lo puede hacer de manera muy sencilla con su médico de cabecera. Para prevenir hepatitis B y hepatitis C, no comparta jeringuillas usadas con otras personas y practique sexo con preservativo. Anima a sus familiares y amigos a hacerse el test de la hepatitis. El test es muy sencillo y consiste en un simple análisis de sangre. Recuerde que tanto la hepatitis B como la hepatitis C tiene tratamientos muy eficaces. Si usted tiene hepatitis B o hepatitis C, no olvide recomendar el test a sus seres queridos.
particularmente a la gente que convive con usted. Esto puede limitar la transmisión de la hepatitis y prevenir la cirrosis mediante un tratamiento eficaz. ¿Cómo podemos ayudar en Mount Sinai para el tratamiento y el cribado de la hepatitis? En Mount Sinai tenemos clínicas especializadas en enfermedades del hígado en diferentes lugares de Manhattan, en Queens, y pronto abriremos una clínica del hígado en Brooklyn. Nuestros especialistas hablan inglés, español, gallego, ruso, chino mandarín y chino cantonés. Hemos creado un programa específico de coordinación de cuidados y navegadores para pacientes con hepatitis, que denominamos el programa LEAP. El equipo LEAP ayuda a los pacientes con las citas para las revisiones, coordinar con su seguro médico para la aprobación de la medicación en caso de ser necesaria, coordinación con la farmacia y acceso a ayudas de transporte. Los miembros del equipo LEAP hablan español, inglés, bengalí, coreano, pero tenemos intérpretes disponibles en cualquier idioma si fuese necesario. Si tiene alguna pregunta o quiere pedir cita para nuestro equipo LEAP, puede llamar al 212-824-9726 o mandar un email al liap@mssm.edu. Recuerde de hacerse el test de la hepatitis para prevenir el riesgo de cirrosis y disminuir el riesgo de cáncer de hígado.